Lo que me sucedió aquella noche como paramédico es algo que nunca olvidaré, y probablemente tú tampoco lo harás. En el trabajo de nosotros, los paramédicos, se viven muchas cosas de todo tipo, cosas que, de tan solo recordarlas, erizan la piel. Y lo digo por experiencia. Soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me lo creerían. De esos sucesos, les voy a contar uno que nos ocurrió hace unos cuantos días. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno, mis compañeros y yo. Serían como las 11, y nos faltaba solo una hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día, y en esa ocasión llovía muy fuerte. Al cabo de media hora, decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca por las gruesas gotas que caían constantemente. La carretera casi no se veía, por lo que el conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente, y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros, levantando sus manos y pidiéndonos que nos detuviéramos. El chofer apenas pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre, que permaneció inmóvil. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto, al momento lo reprendió diciendo: «¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿Acaso quieres que te mate y nos matemos junto contigo?» El hombre lo ignoró y comenzó a gritar que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté qué sucedía. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente. Se había volcado y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le pedí que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos dirigimos hacia el lugar que él nos señalaba. En el camino, le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en estos casos. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros iban? Y si había consumido bebidas embriagantes. Él me contestó que estaba sobrio, que solo iban su esposa, su hija y él. Me explicó que, en una curva, había derrapado porque el pavimento estaba muy resbaloso debido a la lluvia. Mientras hablaba, noté que tenía una herida en la cabeza y otra en un costado, sobre sus costillas. Aunque parecían graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció extraña. Además, su rostro estaba pálido y su mirada perdida, fija en la nada. Encendimos la torreta de emergencia y, 5 minutos después, llegamos al lugar del accidente. Efectivamente, allí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos que casi cubrían a una mujer que, con mucho esfuerzo, sostenía a su bebé para que no se ahogara. Afortunadamente, durante el camino habíamos llamado a los bomberos y no tardarían en llegar. Tomé a la niña, que estaba a punto de ser cubierta por el agua, y la puse a salvo. La mujer, desesperada, nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le respondí que no se preocupara, que su esposo estaba bien y que él había sido quien nos había llevado hasta allí para ayudarlas. Pero ella me contestó: «Eso no puede ser posible, porque mi esposo está debajo del auto, cubierto por el agua». Pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscar al hombre para mostrarle que estaba bien y tranquilizarla. Sin embargo, en la ambulancia no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. En ese momento llegaron los bomberos y, al mover el auto, encontramos entre el agua al hombre que nos había detenido en la carretera para pedir ayuda. Para nosotros, que lo habíamos vivido, resultaba algo increíble. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos y temblorosos. Ese muchacho estaba muerto. Tenía exactamente las mismas heridas en la cabeza y en el costado que yo había visto cuando hablé con él en la ambulancia. Había muerto, pero, de alguna manera, regresó del más allá para salvar a su esposa e hija.